Gracias por ver este episodio del podcast. Vamos a hablar el día de hoy sobre pediatría. Estoy con el doctor Robert Mayorga, que fue profesor mío durante el internado en la rotación de pediatría, y nos va a comentar un poco sobre las enfermedades más comunes en los niños, lo que más se presenta, también signos de alarma para que los papás, mamás puedan identificar cuando ya deben acudir a un especialista o a un centro médico, o de otra manera cuando una enfermedad puede que parezca algo serio, pero realmente se puede manejar incluso en la casa. Yo quisiera darle la bienvenida al doctor Robert Mayorga. Muchísimas gracias por estar en este programa. Y quisiera que nos dé un poco una introducción, doctor, de su carrera, de su campo de estudio y de la pediatría en general. Buenos días, doctor. Buenos días, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Primero me siento contento por formar parte de esta sesión que es de transmitir la enseñanza hacia los padres, hacia las mamitas, que a veces en circunstancias especiales, al ver a su niño o su niña enfermo, no sabemos cómo proceder, ¿no? Sí. Bueno, yo soy el doctor Robert Mayorga Villacrés, tengo un posgrado en pediatría, me gradué hace más o menos 4 años de médico general, hice mi especialidad en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante, fui jefe de guardia del Hospital León Becerra Pediátrico de aquí de Guayaquil. Actualmente me desempeño como médico tratante de pediatría en el Hospital IES Norte de Centro Ambulatorio Tarqui, ¿no? Bueno, en cuanto a los signos de alarma que tú me nombrabas, sí. Rafael, claro, mira, un niño es un mundo diferente en cada familia, ¿no? Claro que sí. Y no existe nada más alarmante que un niño enfermo. Sí. Entonces, partiendo desde ahí, cuando una mamá nota que un bebé no está bien, sí, nosotros como médicos tenemos que preocuparnos y saber que algo está pasando en ese niño. Claro que sí. ¿Sí? Ya sea desde sus distintas etapas de la vida. Puede ser en un neonato. Claro. Ejemplo, que son casos muy frecuentes que nos llegan a nosotros en los primeros días de vida. Nosotros cuando damos el alta a un neonato, sí, nosotros explicamos pautas de alarma. Pautas de alarma. Quiere decir que el neonato no está alimentándose bien, es decir, hay un rechazo al alimento, sí, ¿sí? No succiona bien, hay fiebre, lo nota amarillito, lo que se llama ictericia. Claro que sí. Todos esos signos de alarma en el neonato quieren decir que algo está pasando con ese bebé. Entonces, lo recomendable en estos casos es acudir inmediatamente al profesional o a un centro de salud más cercano para poder hacer un buen examen físico y hacer un diagnóstico de este tipo de enfermedades que puedan presentarse. Dentro de estas están las hiperbilirrubinemia, sepsis temprana, sí, bueno, tantas patologías neonatales que existen. En distintas edades, lógicamente, claro, claro, sí, en pacientes pediátricos que tienen que ver con otro tipo de circunstancias o signos de alarma que se llaman. Eso le iba a comentar, doctor. Cuando hablamos de un neonato, más o menos, ¿de qué edad estamos hablando? Porque de pronto hay un poco de confusión. ¿Qué es un paciente pediátrico? ¿Qué es un paciente neonatal? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cuál es su criterio en cuanto? Bueno, un neonato se considera desde el nacimiento hasta los 28 días de vida, sí, ¿no? Un paciente lactante se considera desde el mes de edad hasta los 2 años. Pasado los 2 años ya viene la etapa preescolar, que es hasta los 5 años, y después la etapa escolar. Y el adolescente, que es la adolescencia temprana, que es de 10 a 14 años, okay, y de 14 años a los 18 años, que 17 años, 11 meses más o menos, que es la ya adolescencia tardía. Sí. Eso corresponde más o menos a la pediatría, sí, y a la neonatología de 0 a 28 días, que sí, es lo que... Y supongo que hay enfermedades que ocurren con mayor frecuencia en determinados momentos. Claro. Podríamos hablar de pronto, tal vez desde el inicio de neonatología, que fue lo que vimos no es que vi mucho, pero en el tiempo que estuve rotando yo en su área, doctor, yo sí pude tener la oportunidad de ver casos de pacientes neonatales que en diferentes niveles de severidad. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que se puede presentar en esta etapa, doctor? Mira, existen ciertos factores predisponentes durante el embarazo, que conllevan a una serie de enfermedades durante la vida neonatal. Ejemplo, una paciente embarazada que no ha llevado sus controles normales, que ha tenido infección de vías urinarias, amenazas de parto pretérmino, ha estado hospitalizada,
que ha llevado un embarazo muy complicado, ese niño tiene varios factores de riesgo. Sí. Dentro de esos están la enfermedad de membrana hialina, que se presenta más frecuentemente en prematuros menores de 34 semanas, aunque puede haber en más de 34 semanas en pacientes que tienden a consumir por un grado de dificultad respiratoria. Sí. ¿Sí? Casi el órgano de choque siempre en los neonatos es el pulmoncito, entonces siempre va a presentarse con dificultad respiratoria. Sí. ¿Ya? Existen infecciones que pueden presentarse en el último trimestre de embarazo de la madre, y al haber estas infecciones pueden tener un factor de riesgo para el bebé y tener una patología que se llama sepsis, que es la presencia de una infección generalizada a nivel del cuerpecito y que puede presentarse dentro de los 3 primeros días, que se llama sepsis temprana, y la sepsis tardía, que es después de los 3 días. Cuando identificamos una sepsis temprana, un signo de alarma, la fiebre. Entonces es importante a ese paciente hacer un buen diagnóstico y un buen examen físico. Claro. Porque esa fiebre puede ser por esta patología o de pronto podría ser por otra, pero de todos modos es el especialista el que ya debería. Doctor, y una pregunta, ahorita que tocamos el tema de bebés prematuros, porque se escucha mucho, mi bebé vino antes de tiempo. ¿Esto de aquí qué implica? ¿Tiene alguna consecuencia en el desarrollo? ¿Es peligroso? O dependiendo de cuán prematuro sea, también supongo que tiene que ser. ¿Cuáles serían los datos en cuanto a un bebé prematuro que deberíamos tomar en cuenta? Bueno, la prematuridad está en relación primero a las semanas de gestación, ¿no? Se puede considerar un prematuro menos de 34 semanas, hay el prematuro severo, que es menos ya de 28 semanas, entonces están asociadas ciertas patologías a este tipo de prematuridad, la enfermedad de membrana hialina, la hemorragia intracraneal, entonces todos estos factores, pero todo depende del momento del nacimiento. Si el bebé o el recién nacido tiene un buen Apgar, quiere decir una buena respuesta al estímulo externo, un buen llanto, un buen tono, una buena succión, ese paciente va a tener un buen pronóstico. Pero si es un paciente que no ha tenido un buen llanto, un buen tono, una buena coloración durante el nacimiento y va a estar conectado hacia un dispositivo de oxígeno, ha estado intubado, entonces es un paciente que tiene muchos factores de riesgo, ¿sí? Tiene muchos factores de riesgo a tener alguna complicación a larga distancia. En este caso una encefalopatía hipóxica u otro tipo de patologías asociadas a esas, como son trastornos digestivos, ¿sí? Que vienen asociados a la parálisis cerebral infantil. Sí, eso es también importantísimo. De pronto ya tocamos ese tema. ¿Qué es la parálisis cerebral infantil? Porque es un tema que se lo ve. Y de pronto hay factores que pueden tomarse para tratar de prevenirlo en los casos que sea posible o al menos correr el menor riesgo posible. ¿Nos puede hablar un poquito, doctor, de la parálisis cerebral infantil? Sí, mira, la parálisis cerebral infantil, todo esto es consecuencia de la disminución del aporte del oxígeno a nivel cerebral. Juega un papel fundamental la relación madre-hijo a través de la placenta, porque la placenta es la que administra todos los nutrientes y el oxígeno durante la vida intrauterina. Pero puede haber una hipoxia o una encefalopatía hipóxica dentro o intraparto. Una vez que el producto sale, ocurre un estímulo. Hay un cese de transmisión de oxígeno a través del cordón umbilical hacia el producto, en este caso hacia el neonato. Eso estimula el centro respiratorio a que los pulmones expandan y hagan su primera inspiración, más o menos desde 4 a 6 centímetros de agua, la primera inspiración que necesita el neonato para poder abrir y expandir sus pulmoncitos. Y después más o menos de 1 o 2 centímetros de agua para poder mantener esos pulmones abiertos. Cuando no ocurre eso y ocurre un proceso de hipoxia, el oxígeno no llega al cerebro. Y al ser afectado el sistema nervioso central, también se afectan otros órganos, como son el riñón, y distintos mecanismos ocurren en el cuerpo. Dentro de eso son la afectación multisistémica del producto. Y como consecuencia, ¿qué es lo que vamos a tener? Es un paciente que va a estar hipotónico, es decir, flácido, un paciente que no va a tener la capacidad de deglutir, un paciente que no va a tener la misma respuesta
que un niño normal. Claro. Entonces, va a venir una serie de comorbilidades en la vida de lactante y en la vida pediátrica. Por lo general, estos pacientes son los pacientitos que tienden a ingresar con mucha frecuencia por neumonías recurrentes, hacen neumonías adquiridas en intrahospitalarias, pero todo es por su patología central. Doctor, ¿y hay algo que se puede hacer para prevenir, digamos, una mujer embarazada que se sabe que corre riesgo de que posiblemente pueda ocurrir una parálisis cerebral infantil en su hijo? ¿Hay algo que se podría hacer para tratar de prevenir el riesgo de que esto ocurra? Claro, sí, efectivamente, Rafael. Existen varios factores que ayudan y que previenen este tipo de patologías. Hay un estudio que se llama embarazo y cortisol, que ha demostrado que el nivel de estrés durante el embarazo aumenta las patologías que pueden presentarse en un neonato. Entonces, una mujer durante el embarazo tiene que tener una estabilidad emocional, tiene que tener un buen estado nutricional, un apoyo psicológico de parte del papá, en este caso del esposo, tiene que sentirse querida, ¿sí? Tiene que tener un control prenatal con su ginecólogo mes a mes, para que identifiquen de forma temprana cualquier anormalidad que pueda poner en riesgo la vida de la madre y la vida de ese valioso producto. Claro que sí. Yo creo que el estado nutricional del neonato depende en gran medida, si no por decirlo del 100% de la madre, que tiene que tener en claro que ella va a dar lo más valioso que Dios nos ha dado, que es la vida, ¿sí? Entonces, eso, la famosa relación cortisol-embarazo juega un papel fundamental en este producto. Sí. Yo siempre hablo en los videos, cuando se toca el tema de lactancia, de embarazo, de que la mujer embarazada es uno con su bebé. Lo que siente la mujer embarazada, sea alegría o sea tristeza, también, ya si nos pusiéramos a ver a nivel molecular, es interesante pues ver realmente cuál es el traspaso exactamente de qué moléculas, o sea, qué moléculas están afectando al bebé. Entonces yo sí creo que es importantísimo a la comunidad en general. Cuando vemos una mujer embarazada, interactuamos con ella, también estamos impactando su bebé. Así es. Entonces es muy importante. Doctor, y ahorita que hablamos un poco del peso de un niño recién nacido, ¿verdad? A veces una mamá quiere que su hijo sea más gordito, sea más grande. ¿Esto es saludable o de pronto puede haber un exceso de peso que ya no es algo saludable? ¿Cuán importante es el peso en un recién nacido, doctor? A ver, un neonato a término, normalmente se considera que el peso normal varía entre 2.500 a 3.500 gramos. Si bien el exceso de peso puede provocar un niño macrosómico y puede estar asociado a diversas patologías como son la diabetes materna, ¿sí? Y un bajo peso, en cambio, puede estar en relación a un retraso del crecimiento intrauterino por diversos factores, por malnutrición materna, por un consumo de drogas o cualquier tipo de factor que puedan afectar al nene. Si bien hay una relación directa del peso con una hormona que se llama leptina, ¿sí? Esta leptina es producida por el tejido adiposo, que está en relación con la hormona de crecimiento y juega un papel fundamental en el sistema inmunológico de este neonato. Existe un círculo, Rafael, que se llama infección, nutrición e inmunidad. Tal vez un día lo hablamos. ¿Sí? Infección, nutrición e inmunidad. Quiere decir que existen tres papeles fundamentales que ocurren durante un proceso infeccioso. Primero, va a afectar sobre el estado nutricional. Segundo, va a afectar en el sistema inmunológico y por lo tanto va a tener una susceptibilidad a las infecciones. Y tercero, es que va a aumentar la demanda energética en ese paciente y va a consumir las calorías o los depósitos de energía que existan en ese neonato. Entonces, si tenemos un paciente que tiene bajo peso, va a tener sus índices de leptina bajo y por lo tanto su sistema inmunológico no va a tener la misma capacidad que tiene un nene a término. Entonces es mucho más predisponente a que se enferme con más frecuencia. Claro que sí. ¿Sí? Entonces es importante esta relación que existe porque hay
los mediadores inflamatorios llamados interleuquina 1, 6 y factor de necrosis tumoral. Estos de aquí intervienen en el sistema inmunológico del neonato. Qué importante es entender que estos factores inflamatorios que intervienen en la respuesta inmune hacia cualquier proceso infeccioso están dados por la leche materna. ¿Sí? Entonces, la leche materna aporta con una serie de células vivas. A mí me emociona hablar de lactancia materna. Claro que sí. La lactancia materna es la herramienta que va a marcar el futuro de ese paciente en su vida pediátrica, en su vida adulta, porque va a disminuir el factor de riesgo de enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Sí, es interesantísimo porque el bebé en su primer año de vida extrauterina, su tamaño crece enormemente. Y esto es a partir de la materia física que es la leche materna. O sea, el cerebro del bebé se duplica prácticamente en tamaño y toda esta estructura física al final está dada por la alimentación. De pronto tocamos ya el tema de lactancia materna, ¿verdad? Porque hay una cosa que siempre se pregunta, a mí me han preguntado incluso en las mamás que no producen leche. Tengo entendido que hay un círculo vicioso, que si la mamá dice no produzco leche, por eso es que no la pongo a que mame el pezón. Claro. Pero por el hecho de no mamar el pezón es que no ocurre la estimulación de mecanorreceptores que genera liberación hormonal para que la mamá produzca leche. Sí. ¿Qué le podría decir, doctor, a las mamitas de pronto que tienen problemas con la producción de leche o que tienen también dolor? Esa es otra de las cosas que suele ocurrir también. Sí. Pues bien, la glándula mamaria es una glándula que está específicamente preparada durante el embarazo para producir leche. No existe una glándula mamaria que no se prepare para la producción de leche. Pues bien, la formación de la glándula mamaria está en varias etapas. Una se llama la lactogénesis 1, la cual va de 0 a 6 meses, en la cual la glándula mamaria se prepara bajo un estímulo de progesterona para preparar a esos conductos. Después viene la lactogénesis 2, que va desde los 6 meses hasta el nacimiento. ¿Sí? Y la lactogénesis 3, que por lo general viene en el momento de la succión del neonato. Sí. Entonces, en el momento de la succión del neonato ocurre un estímulo directo sobre el pezón y que va a mandar un mensaje hacia el cerebro que va a estimular la producción de leche. A través de la oxitocina, a través de la progesterona, van a estimular la producción láctea. Por lo general, los 7 primeros días la producción de leche va a ser autócrina, es decir, la producción de leche es automática. Después de los 7 días, la producción de leche va a ser inversamente, va a ser proporcional al grado de succión del bebé. Es interesante. Es decir, si el bebé más succiona, más produce leche. ¿Sí? Como tú dices, hay un mito, no tengo pezón, no produzco la cantidad suficiente de leche. Este es un mito en realidad, porque las mamás que no tienen pezón, simplemente con el hecho de apoyar la boca del neonato con la glándula mamaria, van a ir poco a poco formando pezón. ¿Cómo sería eso de que no tienen pezón? A veces hay estos pezones invertidos, ¿no? Listo. Invertidos, sí. Ok, claro. Es interesantísimo, doctor. Y también la parte inmunológica de la leche materna, porque también tengo entendido, bueno, la parte inmunológica, también las citoquinas inflamatorias es algo que de pronto alguna vez, pero no me había ingresado tanto. Y las citoquinas inflamatorias hay muchísimos tipos de. Las interleucinas son tal vez las más estudiadas. Claro. Yo creo que al futuro muchas cosas más se van a conocer. Doctor, y también bueno, no sé si hay algo más por decir sobre la lactancia materna, de pronto sí, o si no podemos pasar a un tema que es de las diarreas y de los vómitos, que es algo también muy común. Como tú quieras. Sí. Yo creo que, mira, la lactancia materna, dentro de los 4 primeros días hay una producción amarillenta llamada calostro, que es un líquido de baja densidad que tiene una serie de propiedades maravillosas, digo yo, porque tiene la característica de dar lo necesario al producto. No es lo mismo
una leche materna de un paciente prematuro que de un paciente a término. Tiene las características que se moldean de acuerdo a las necesidades del lactante. Entonces, yo siempre a mis pacientes les digo que la calidad del producto que ellos dan, que es la leche materna, tiene un factor de estimulante de colonias. ¿Qué es ese factor estimulante de colonias? Es que estimula a producir células vivas del sistema inmunológico, que son los factores de crecimiento. Y estos factores de crecimiento, hay un factor estimulante de colonias que nosotros lo utilizamos en pacientes que tienen algún tipo de patología de base, por ejemplo en las neutropenias severas en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia. Ese factor estimulante de colonias, un frasco así te vale $2.500. Okay. Y ese frasco, que es el factor estimulante de colonias, lo obtienen del calostro, lo obtienen de la leche materna. Sí. Entonces, la calidad del producto que le está dando la madre hacia ese neonato es un producto de calidad. Claro. No existe fórmula que se compare con la leche materna. No existe. Sí, y doctor, tal vez adentrando un poquito más de esto, ¿por qué no existe? O sea, ¿en qué cosas sería superior la leche materna? Que la leche de fórmula trata de suplir, pero al final no va a poder compararse con la naturaleza como es. ¿Qué cosas podría decirse que en la fórmula pueden ser negativas? A ver, en comparación la leche de fórmula con la leche materna, partiendo que la leche de fórmula se obtiene de un bovino, ¿sí? Y se ha hecho unas adaptaciones para tratar de que el neonato lo asimile. Se ha visto, hay un estudio que los niños alimentados con leche materna y los niños alimentados con leche de fórmula. La leche materna tiene una serie de propiedades en las cuales primero son factores protectores. Por ejemplo, la IgE, la IgA. La IgA, que es una inmunoglobulina que va a tapizar la mucosa respiratoria, la mucosa gastrointestinal, y que esto previene la aparición de factores invasores, en este caso la Escherichia coli, ¿sí? Virus sincicial respiratorio, que son enfermedades muy frecuentes, gastrointestinales, enfermedades respiratorias que se presentan en las primeras etapas de la vida. La leche materna tiene, aparte, como ya te dije, los factores de crecimiento, las inmunoglobulinas, también tiene ácido ciálico. El ácido ciálico es un componente del sistema nervioso central que juega un papel fundamental en la inteligencia de ese neonato. Es un producto de calidad que no lo tiene la leche de fórmula. Entonces vamos a garantizar de que ese neonato o que ese lactante va a tener lo necesario para que su sistema nervioso central se desarrolle con una complejidad muy adecuada para lo que nosotros queremos. Claro que sí. Doctor, ¿y las inmunoglobulinas, hay leches de fórmula que contengan inmunoglobulinas o no existen, o de pronto en otro país hay, aquí no, o simplemente carecen de inmunoglobulinas las leches de fórmula? Bueno, las inmunoglobulinas, yo en las fórmulas, hablando de lactancia artificial, se tratan de simular mucho a la leche de materna. Ahora están las fórmulas para distintas patologías, para lo que es el reflujo, para enfermedades de estreñimiento, pero no hay comparación. Claro. Sí, no hay comparación con la leche materna. Es un producto de calidad. La leche materna no existe todavía hasta ahora que se iguale en calidad hacia la leche materna. Claro que sí. No hay comparación. Doctor, y la leche materna de un niño que ya va creciendo, ¿hasta qué punto es recomendable? ¿Cuándo ya no es tan importante? Tal vez por el aspecto nutricional, de pronto por el aspecto emocional sigue siendo importante, pero a medida que un bebé va creciendo, ¿hasta qué edad sería recomendable que el bebé tome el seno? A ver, la lactancia materna exclusiva lo recomiendan hasta los 6 meses. Y ahí viene lo que se llama la lactación, que es el periodo en el cual se introduce alimentos que no son derivados de la leche materna.
¿sí? Entonces viene la ablactación a partir de los 6 meses. La Sociedad Americana de Pediatría recomienda hasta los 2 años. Si puedes dar más, bienvenido sea. Lógicamente la leche, como te dije, es un líquido que va modificándose paulatinamente. Ocurre la leche de transición y la leche madura. Normalmente la leche de los 6 meses en adelante no es la misma leche que recibió cuando inició su lactancia. O la leche que recibió después del año no es la misma leche que recibió en el momento de lactar, en el momento de iniciar su lactancia. Es un líquido que se va modificando de acuerdo a las necesidades. Se ha visto que después del año la leche contiene ya más grasa para darle un poquito más de aporte calórico al lactante que en un paciente, en un neonato o en un lactante menor de 6 meses que necesita mucho más proteínas, que necesita un factor de sostén para darle a este lactante. Claro. Y un niño puede tomar, digamos, un niño de 6 meses a 1 año, o mejor dicho, digamos de 1 año, puede tomar leche materna a la vez que come alimentos que comen en la familia, o cómo es esta transición desde que es exclusivamente leche materna hacia la alimentación complementaria, que luego ya pasa a ser la alimentación general. ¿Cómo es esta transición, doctor? La lactación es un proceso en el cual el lactante tiene que ser expuesto de forma paulatina. Casi siempre, después de los 6 meses, se inicia con frutas. Se inicia con una fruta por semana, tratando de darle variedad al lactante. Después de los 6 meses de iniciar con las frutas, ¿cuándo iniciar específicamente la alimentación? Cuando hay la aparición de las piezas dentarias. Porque eso nos garantiza de que se va a formar el bolo alimenticio. ¿Sí? Y hay la tialina, la amilasa para poder digerir este alimento. Lógicamente es un proceso en el cual debe introducirse paulatinamente los alimentos, ¿sí? El pollo, el pescado, la carne, las legumbres, todo lo que son las hortalizas, todo eso tiene que ser introducido paulatinamente, no puede ser introducido de forma directa e inmediatamente, ¿sí? Y tiene que observarse la capacidad de elección del bebé. ¿Sí? A veces nosotros exponemos al lactante a escoger qué es lo que más le gusta. Si nosotros le enseñamos que el guineíto le gusta, le damos solamente guineo, pero nunca le hemos expuesto a la manzana. No sabe si le gusta. Entonces tenemos que exponer a toda una variedad de frutas para que él escoja y también tenga esa elección la elección. Y también el neurodesarrollo de probar diferentes sabores. Eso también estimula. Doctor, y en su experiencia, de pronto comidas que se le suele dar, pero no se debería dar a niños de esta edad, ¿qué es lo que se ve comúnmente en nuestra sociedad que se le da a niños y que hace daño? Bueno, a nosotros nos llegan mucho pacientes en emergencia o pacientes que no han tenido un conocimiento en cuanto a la alimentación. El uso de coladas, el uso de derivados de carbohidratos que ponen en riesgo a un paciente, porque esto provoca desnutrición. Primero, partiendo desde qué edad tenemos que alimentarlo. Se ha visto que le dan leche a la vaquita, pueden ser por diversos factores, por económicos, sociales, culturales, el agua de anís, el agua de orégano, que muy frecuentemente nos llegan con hilios paralíticos, ¿sí? El agua de manzanilla antes de los 6 meses, ¿sí? Que el nene está distendido, que no bota los gases, le damos agüita de orégano. Entonces eso en realidad está contraindicado en los lactantes. ¿Por qué? Porque esto produce que el intestino se detenga, provoca un hilio paralítico y para agravar más el asunto, el familiar se desespera viendo a su hijo llorando y le agrega unas gotas para el dolor, no quiero decir el nombre, pero le agrega las gotas y con eso terminamos de
de dañar totalmente su capacidad de funcionalidad del intestino. Entonces a nosotros nos llega un hilo paralítico que puede llegar a hacerse incluso algo quirúrgico. Claro. Terminan en invaginaciones, es algo terrible y admirable de ver este tipo de casos. Sí. ¿Sí? Y también que nos lleva con mucha frecuencia son los pacientes desnutridos, que están aparentemente gorditos, aparentemente están bonitos, medios rubios, pero están desnutridos. Sí. Esto se llama el kwashiorkor, que contiene un colorcito del cabello que se llama signo de la bandera. ¿Ya? Tienen hasta edematosos, hinchaditos, pero es por la mala alimentación en cuanto a nutrientes. Sí. También, no sé si le dan a los niños pan, yo he escuchado, pero no sé si usted ha visto en su experiencia que esto obviamente en adultos incluso, en algunas personas es complicado de digerir, más aún en un niño de 6 meses o 1 año, también galletitas, o sea, por decir 2 cosas que yo he escuchado, pero no sé si se ven, usted lo ha visto en su experiencia. Bueno, ya vamos diciendo algunas cosas, las coladas, los té de anís, té de manzanilla, agua de manzanilla, para evitar en niños, porque su sistema digestivo todavía no está desarrollado al punto de que pueda. Doctor, y de pronto las enfermedades comunes, yo lo que más, bueno, una de las cosas que vi más fueron los vómitos, fueron las diarreas, las deshidrataciones en los niños también. ¿Nos podría hablar un poco de estas enfermedades, bueno, estos síntomas? Porque al final tenemos que ver qué es lo que está causando la diarrea o el vómito. ¿Qué es lo que podría ver un padre en un niño y qué signo de alarma haría notar que debería ser llevado al médico versus una diarrea que puede ser tratada en casa mediante rehidratación oral? ¿Nos podría contar un poco sobre eso? Bueno, una de las causas de consulta en una emergencia es la diarrea. La diarrea, la cual primero hay que definirla, ¿no? Hay que definirla para saber de qué es lo que vamos a hablar. Sí. Se define como la característica de consistencia líquida, abundante, en donde la consistencia primero es mucho mayor el egreso que el ingreso. Okay. Es decir, si un neonato come 5 veces y 5 veces hace la popó, así sea aguadito, eso no es diarrea. Okay. Tiene que estar en relación a la frecuencia. Si es 10 veces que hace y ingiere 5 veces al día la comidita, eso es diarrea. ¿Sí? Partiendo desde ahí. Cuando acudir al médico por un signo como es la diarrea, bueno, cuando se afecta el estado general del paciente. Lógicamente, el padre o la madre siente que su hijo no está bien, siente que su hijo no se alimenta, siente que su hijo está decaído, que no es el mismo niño activo, que pasa jugando, que está curioso por buscar las cositas. Entonces algo está pasando, entonces ellos acuden de forma inmediata a la emergencia. Sí. Un paciente con diarrea puede llegar a una deshidratación. La deshidratación en un paciente depende de ciertos estadios. La deshidratación leve, moderada y la deshidratación grave. Sí. Eso nosotros con una valoración lo podemos hacer. Por ejemplo, un signo de que un paciente está deshidratado de moderada a grave es que el bebé llore sin lágrimas. Eso sí. Un nene que llora sin lágrimas es un nene que está deshidratado. Un nene hipoactivo que no tiene esa capacidad de respuesta que normalmente un niño que está hidratado lo hace. Hay una cosa que se llama llenado capilar. El llenado capilar de un paciente deshidratado va a ser prolongado. ¿Por qué? Porque la capacidad del líquido intravascular no se encuentra en sus niveles normales. Entonces el llenado capilar va a estar prolongado. Pero eso es un poco difícil explicarle al familiar para que se dé cuenta. Pero si el niño está hipoactivo, es decir, no está jugando, no está muy decaído, no quiere comer, vomita todo, porque casi siempre está asociado con la diarrea con el vómito. Sí. El bebé rechaza el alimento, ya no come. Entonces, dentro de las primeras 8 a 12 horas, las reservas energéticas primarias en consumirse son las reservas de carbohidratos. Sí. Entonces, un ayuno prolongado puede provocar, primero, que el paciente tenga algún riesgo en su vida e inmediatamente acudir a la emergencia de un centro de salud. Claro que sí. Doctor, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a leer los comentarios. Quisiera decirles que este programa es auspiciado por la tienda Supersano, supersanostore.com. Vamos a leer los comentarios porque me parece que hay una pregunta. Claro.
Lisette Pamela Jara, saludos al doctor Mayorga, que sacó de una crisis de asma a mi hijo en el hospital Becerra. Gracias. Sí, es la emergencia en el hospital pediátrico es algo estresante realmente. Tanto, ya esto tal vez va más para el personal de salud, los estudiantes de medicina, los internos. Yo sí consideré un poco chocante el hecho de que un niño, que el papá trae al niño cargado, inconsciente muchas veces, o deshidratado. Entonces, de pronto, ¿qué podría decirle usted a los jóvenes que van ya más entrando en la parte médica? ¿Qué podría decirle usted, doctor, a los jóvenes que van a ingresar a su año de internado, sobre la rotación de pediatría? ¿Qué cosas pueden esperarse? ¿Qué cosas pueden tratar de pronto de prepararse para ver o informarse un poco más para poder actuar mejor? ¿Qué le diría a los estudiantes de medicina que van a entrar en su rotación de pediatría? Bueno, yo lo que les diría es que primero tengan la predisposición de servir. Sí. De servir y de adquirir en ese año todos los conocimientos que puedan, porque eso va a marcar su vida profesional. Y no existe algo más maravilloso que trabajar para servir. Entonces, cuando alguien te llega con algún problema o alguna enfermedad, lo primero que hay que hacerle sentir a ese padre o a esa madre es que también forma parte de ti, que el problema no es de ellos, el problema es de todos. Entonces, ese padre va a sentirse primero entendido y que su hijo va a estar en buenas manos, dando la confianza para que tú puedas poner en todos tus conocimientos y puedas actuar de una manera correcta. Sí. Entonces, el consejo que yo les diría a mis queridos internos, a los que me conocen, que yo estoy muy agradecido con todos porque han hecho una experiencia, un autoaprendizaje conmigo, me han enseñado mucho y yo los veo con mucho anhelo cuando me saludan y estamos en contacto, me escriben. Yo estoy muy feliz en realidad por todo eso, porque sé que las cosas no las he hecho perfectas, pero creo que las he hecho más o menos y bien. ¿Sí? Las he hecho bien. Con mis queridos compañeros, yo les diría que amen lo que hacen. Sí. Amen lo que hacen para que no trabajen ni un día de su vida. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, si ustedes aman lo que hacen, no van a sentir que ustedes van a estar estresados, sino van a sentir esa necesidad de ir a ayudar, sí. Que esa es nuestra profesión, ¿no? De ayudar y de calmar el dolor. Claro que sí, o aliviarlo, o al menos estar, ¿no? Presente. Pues. Así es. Sí. Doctor, y quisiera hablar un poco también de la parte de crianza, desde su punto de vista como pediatra. ¿Qué pueden hacer los padres para psicológicamente poner un hogar en el cual el niño se sienta seguro? ¿Qué cosas necesita un niño para poder sentirse psicológicamente que su desarrollo sea óptimo o no patológico? ¿Qué podría decir en cuanto a crianza, doctor? Bueno, pues bien, la llegada de un niño siempre tiene que ser motivo de alegría, siempre. Entonces, para que llegue un niño a este mundo tiene que haber una planificación. Siempre tiene que haber una planificación, tiene que ser un niño esperado, un niño querido. Bueno, cualquier circunstancia que se presente, ese niño tiene que tener la figura, tiene que tener una figura paterna y una figura materna, sí. Porque ellos van a jugar un papel fundamental en el desarrollo tanto emocional, tanto psicológico, tanto cognitivo para ese niño. Sí. Hay unas teorías del desarrollo cognitivo del paciente pediátrico. Las teorías las dividen en 4 fases. Una teoría que se llama la teoría sensorio-motora, la teoría de la preoperacional, la teoría, el formalismo y lo que es las ideas abstractas. Bien. Cada uno tiene sus etapas. Entonces, este desarrollo cognitivo, que es las características que va adquiriendo a medida que va desarrollándose del conocimiento. Por lo general, hasta los 2 años se dice que es sensorio-motor. El paciente va adquiriendo conocimientos de acuerdo a lo que siente, a lo que toca. Sí. ¿Sí? Entonces, el bebé va, coge un juguetito, se mete a la boca. Sí.
¿ya? Entonces él aprende de eso. Después de los 2 años viene lo que es la preoperacional. Él coge un juguetito que es redondo y lo quiere meter en un agujerito, pero él recién está haciendo adaptaciones para poder introducirlos. Entonces ya vienen las etapas de asociación. ¿Ya? Y después viene lo que es la formación, lo que es el formalismo. Ya él comienza a hacer planes, asociaciones e integrarse al medio social. ¿Ya? Y lo que es la idea abstracta o el pensamiento abstracto, que se viene ya en la adolescencia. Más él tiene ya una planificación de qué es lo que voy a hacer. Yo en la tarde, hoy me voy a ir a jugar baloncesto, mañana yo tengo que estudiar matemáticas. Entonces ese es el desarrollo, pero para que haya esto, tiene que tener una estabilidad emocional, una estabilidad que le va a dar el padre y la madre. ¿Sí? Bueno, aunque a veces no hay la figura paterna por distintas índoles, pero existe un abuelito, existe una abuelita, existen los hermanos que también a veces juegan un papel fundamental en este niño y hacen que la vida de este bebé sea una vida muy productiva. Claro que sí. Y doctor, el tema también que yo creo que es muy importante, es muy cercano a mi corazón, es el de violencia intrafamiliar. Porque a veces ocurren patrones familiares que de pronto si uno no los identifica y no los evita, se los transmite a su hijo sin darse cuenta. Porque no en todos los hogares hay castigo físico, no en todos los hogares hay gritos. ¿Qué diría usted como pediatra que afecta en un niño cuando hay violencia intrafamiliar? O sea, ¿cuáles son las afectaciones y por qué es importante darnos cuenta de este tema? Bueno, como tú dices, Rafael, existen varios problemas, diría yo, durante la crianza de un niño. Existen varias formas de maltrato, no simplemente el maltrato físico, el maltrato psicológico. Cuando tú limitas a un niño a decirle, ¿sabes qué? Tú no puedes, eres tonto, no hagas eso. Lo que hacemos es destruir toda la capacidad de aprendizaje de ese niño. Entonces yo personalmente, ahorita que me estreno como padre, tengo una niña de 1 año 6 meses, jamás le digo no. Trato de ver y cuidarla, de que ella quiera explorar lo que pueda. ¿Sí? Siempre y cuando esté dentro de su bienestar, por lo pronto. Y me he dado cuenta que ella me ha enseñado mucho, porque es una niña segura, es una niña feliz, es una niña que amanece con una sonrisa y lo primero que hace es dar amor. Entonces, cuando un niño está rodeado por amor, no puede dar violencia, da amor. ¿Sí? Entonces, tenemos la obligación como padres de enseñarles a nuestros hijos a que sean amorosos, cariñosos, pero todo esto no se lo enseña con palabras, no se lo enseña con lecciones se le enseña con el ejemplo. El ejemplo es la mejor lección de vida que podemos dar. Tú le puedes decir a tu hijo, ¿sabes qué? No vayas a la calle en las noches, pero nosotros salimos en las noches. No podemos, no tenemos ningún tipo de enseñanza que le estamos transmitiendo a nuestros niños. Entonces, eso yo creo que es una pauta fundamental. El amor, básicamente, porque cuando un niño crece con amor, no existen niños malos. Claro, es como un lenguaje. Él habla el lenguaje del amor. En cambio, un niño que es violento es porque en su casa se habla el lenguaje de la violencia. Yo también pienso, por ejemplo, ¿cómo saber si estamos actuando de manera tosca al hablarle a un niño? Con el tono de voz, por ejemplo. El tono de voz que estamos utilizando para dirigirnos al niño, ese tono de voz podríamos utilizarlo con un anciano o con una mujer embarazada. Si es que está grosero para ellos, también probablemente está grosero para el niño. Y yo estoy de acuerdo, o sea, cuando se le dice al niño, eres tonto, no puedes, le estamos poniendo un límite mental y ese cerebro se va desarrollando con ese límite mental y simplemente no va a alcanzar la mayor de sus capacidades. Pero no por una limitación propia, sino por de pronto una limitación mental dentro del entorno. Entonces creo que es importante y por eso le quería preguntar desde su punto de vista como pediatra, porque de todos modos esto también es sentido común. Sin embargo, sí da cierto grado de seguridad cuando es una persona que ha estudiado sobre el tema. Y doctor, de pronto para ya ir concluyendo, no sé si quedó algún tema que quedó pendiente o que no se trató a fondo, de pronto en la parte de lactancia, en la parte inicial.
o ya la parte de niñez como tal? ¿Cree que quedó algún tema que se podría profundizar un poquito más? Bueno, yo creo que hemos abarcado casi la mayoría de patologías más frecuentes. Sí, más frecuentes. Lo que yo aconsejaría a los padres y a las madres es que todas las mañanas se levanten, den gracias a Dios porque les ha dado lo más maravilloso en el mundo, que son los hijos, ¿no? Sí. Sí, gracias a Dios, ellas son la fuerza, son nuestros motores del día a día. Sí. Entonces, ese tiene que ser el primer paso para que nosotros sigamos adelante. Pensar en el futuro de ese niño. Sí. El esmero que nosotros hagamos es por nuestros hijos, no existe otra cosa más. A veces nosotros somos importantes en nuestro trabajo, pero no somos fundamentales. Somos importantes en lo que hacemos, pero no somos fundamentales para eso. En nuestra familia sí somos fundamentales para nuestro hijo, claro, para nuestra hija. No existe un reemplazo de un papá, no existe un reemplazo de una mamá. Entonces, eso tenemos que tener en claro todos los días, que nosotros somos fundamentales para nuestros hijos y que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Sí. Dejemos las vanidades y que aprovechemos el tiempo con nuestros niños. Claro que sí. Doctor, se me ocurrió una pregunta también que tal vez se sale un poco del tema, pero creo que es importantísimo, sobre la circuncisión, doctor. Claro. ¿Usted cree que hay motivos médicos o es perjudicial? ¿Cuál es su criterio sobre la circuncisión en los niños? Bueno, la circuncisión, al ser un procedimiento invasivo, tiene que ver, primero, si está en juego la salud del paciente, tiene que ser intervenido. Yeah. Si un paciente que no orina y que tiene infecciones a repetición por el exceso de prepucio, entonces ese paciente tiene que ser valorado por el cirujano pediatra y tiene que ser intervenido porque es un factor a que el nene se enferme con mucha frecuencia. Yeah. Entonces todo es un papel, el cirujano pediatra en este caso también juega un papel importante ahí, claro, ¿no? Eso básicamente. Porque, sí. Y en el caso de que no haya una complicación de salud, sino que sea un motivo estético o cultural, bueno, estético entre comillas, pero ¿cree que puede ser perjudicial para un niño que evidentemente no tiene ningún problema de salud de ese índole, que sea circuncidado? Yo creo que no tendría ningún problema. Sí, yo creo que no tendría ningún problema, siempre y cuando, como te digo, no limite las funciones normales fisiológicas que deben haber, porque antes no había la circuncisión y se vivía tranquilamente. Se vivía muy bien. Claro, sí, o sea, es un tema que yo lo voy a seguir estudiando porque creo que es muy importante también tocarlo. Y bien, muchísimas gracias, doctor, porque hemos tocado algunos temas especialmente para padres, también para estudiantes de medicina que van a ingresar, y en general los niños son el futuro. O sea, según la calidad de vida que tengan los niños de hoy, en el año 2030, 2040, 2050, será el nivel de violencia o de paz que tendremos en nuestra sociedad. Y todo eso está con el conocimiento, porque pienso que una vez que uno está informado, puede tomar decisiones que evidentemente son mejores. Algunas palabras finales, doctor, para la audiencia, para sus estudiantes, que de pronto, porque esto lo están viendo algunas personas en vivo, pero va a seguir siendo repetido más adelante. Gracias, yo agradecido, Rafael, por la invitación. Quiero mandar un saludo especial a mi esposa, le mando un abrazo inmenso a mi mamá, a todos los que me conocen. Gracias por compartir este momento, y gracias a Papito Dios. Sí. Muchísimas gracias por haber visto este episodio del podcast. Mi nombre es Rafael Martínez, yo soy médico, y ustedes pueden... Este podcast es auspiciado por la tienda Supersano. Pueden entrar a nuestra tienda online en supersanostore.com. Muchísimas gracias, doctor, y gracias a todos los que nos han visto. Hasta la próxima.